7:19 de la mañana, el día de hoy platicando acerca del síndrome de fatiga crónica, obviamente en su relación con la nutrición. Tenemos el gusto de tener de invitado a mi queridísimo doctor, amigo, el doctor Enrique González. Él es médico cirujano, además es anestesiólogo, médico paliativista y bueno, tiene un entrenamiento que yo creo que si sigo con tu currículum, doc, vamos a acabarnos el programa. Así es que bueno, nos quedamos platicando acerca de los síntomas del síndrome de fatiga crónica, que yo quisiera para todos aquellos que acaban de sintonizarnos que los repitiéramos por si les checa, que vayan ahí cambiando la radio y digan, ¡ey! Como que a mí me suena, espérame tantito, me voy a quedar a escuchar esto, sí, claro, porque está realmente interesante y no crean que es un diagnóstico fácil de hacer y tampoco fácil de tratar, así es que hay que hacerlo y ponernos en manos de los expertos como lo es el doctor Enrique. Doctor, pues platícanos nuevamente los síntomas del síndrome de fatiga crónica. Gracias. Relacionando con un cansancio extremo que no se recupera con 24 horas aproximadas de descanso, que dura 6 meses o más, y relacionado directamente con trastornos del sueño, deterioro de la memoria literalmente a corto plazo. Ya referíamos malestar durante más de 24 horas después del ejercicio físico, sueño no reparador, deterioro de la memoria, dolor de los músculos, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza no normales o no como los que hemos tenido con frecuencia, sensibilidad en los ganglios, que son las bolitas que nos crecen en el cuello y las axilas por algún proceso infeccioso, y dolor de garganta. ¿De acuerdo? Aclarando los tipos de dolores. Hay diferentes tipos de dolores que nosotros podemos conocer. El dolor somático, que es el dolor que está relacionado específicamente con nuestro dolor de cabeza, el dolor por un trauma o algún golpe. El dolor visceral, que es el dolor que está relacionado con esos famosos cólicos, puede ser por una víscera hueca o víscera maciza. Víscera hueca, llámese vejiga, ureteros, todo el tubo digestivo, estómago, esófago, intestino, vesícula, apéndice, entre otras cosas. Y el dolor neuropático, que el dolor neuropático tiene que ver con la mala o dificultad en la transmisión literalmente entre los nervios. Tiene una característica este dolor, pues que es un dolor de tipo ardoroso o quemante, ¿no? El dolor visceral, hablamos que son los famosos cólicos. Hablamos también de vísceras, pues lo que está dentro del tórax y dentro del abdomen, ¿no? Lo que es el pulmón, lo que es, en pocas palabras, el corazón, que no específicamente duelen las fibras que están alrededor y por eso refieren los dolores, en el caso de un infarto, te duele el pecho, el hombro, incluso la mandíbula, entre otras cosas, ¿no? Entonces el dolor somático, repitiendo, que es el dolor que con frecuencia vamos a tener, pues es un dolor sordo que vamos a tener de intensidad moderada a severa en los músculos y en las articulaciones. Específicamente eso nos hará identificar el tipo de dolor relacionado con los demás criterios que uno puede estar empezando a analizar. No descanso, estoy irritable, a pesar de haber dormido 8 o 10 horas y me siento como si hubiera trabajado una semana entera, ¿no? Ahora, lo de la irritabilidad, por ejemplo, ¿tiene que ver con que no duermo o tiene que ver con que es parte del síndrome? Principalmente con la falta de descanso. Recordemos que neurológicamente el sistema nervioso o realmente el sueño lo que hace es, voy a poner un ejemplo muy burdo, todos los días nosotros trabajamos con el ejemplo de una computadora, con la memoria RAM, que es la memoria, que son todas las cosas que estamos utilizando el día a día. Y el disco duro, que son los recuerdos literalmente que tenemos de nuestra infancia, adolescencia, etcétera, o nuestra memoria de nuestro trabajo, o todos los conocimientos que tenemos. ¿Esto qué significa? Todos los días utilizamos esa memoria RAM, diferentes ventanas en la computadora abierta, para poder caminar, comer, respirar, hablar, trabajar, entre otras cosas. El sueño lo que hará es que toda esa información de la memoria RAM es como si apagáramos o reiniciáramos la computadora. Mandamos esa información al disco duro, la analiza, la segmenta, la guarda en los lugares específicos y ya posteriormente al siguiente día, de manera intelectual y física, nos podremos sentir mucho más relajados para poder seguir con nuestra actividad. Pero lo que sucede en este caso, pues no hay un descanso tampoco intelectual y físico tampoco. Entonces, si toda la información o todas las ventanas las tenemos abiertas todo el tiempo,
Imagínense, se va a tronar, literalmente. O sea, no, de verdad no podemos trabajar. Así de fácil. Porque es como una especie de sobrecarga, entonces. En pocas palabras. No tengo ajá. sueño, no tengo cómo apagar la compu y entonces me siento sobrecargado. Así es. Y pues me parece muy grave. Sí. Pero entonces hay una característica muy específica de este problema, que es el tiempo. Decíamos que tenía que pasar más de 6 meses con esta situación como para poder decidir que es un síndrome de fatiga crónica, porque yo estoy segura que más de uno le está checando los síntomas de decir, tengo dolor muscular, me duele la garganta, no duermo y siento que me apalean cada que voy al gimnasio. Claro. Sí, bueno, pero vamos a hablar de que tiene que ver con más de 6 meses de presentación, ¿no? Sí, esto normalmente es un criterio específico, puede ser ligeramente variable relacionado con infinidad de condiciones patológicas. Más adelante hablaremos cuál es el posible diagnóstico diferencial. Eso significa con qué se puede confundir o en qué otras cosas podemos pensar al hablar de síndrome de fatiga crónica. Ok, ahora, ¿existe algún tipo de antecedentes en estos pacientes, algo común de inicio que podamos decir, bueno, soy paciente de riesgo porque soy mujer o porque soy hombre o por la edad quizás? ¿Cuáles son aquellos, pues, cosas que se toman en cuenta como para llamarlos antecedentes? Ok, literalmente está relacionado mayormente con el género femenino, entre 30 y 55 años de edad aproximadamente, y relacionado también con las condiciones de alguna otro tipo de enfermedades. Normalmente padecimientos infecciosos, problemas inmunitarios, presión arterial baja, deficiencia nutricia y estrés que activa en otros casos también el sistema o el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, que más adelante vamos a hablar. Significa que todo el tiempo el cuerpo está prendido. No descansas, hablábamos también del sueño, aún estando aparentemente en la cama con los ojos cerrados, no llegamos a un sueño reparador. Y eso es lo que nos ocasiona también que nos mantengamos todo el tiempo prendidos y llega un momento en que el cuerpo dice ya basta y se manifiesta de alguna manera. Pues acabas de tocar un tema muy interesante que además les voy a decir los radioescuchas ya saben que es un tema que me apasiona, es el tema del sueño. ¿No? Hemos hablado con cierta frecuencia en el programa acerca del sueño reparador. Para todos aquellos que no están tan familiarizados, Doc, ¿qué significa un sueño reparador? ¿Qué características tiene? ¿Qué características tiene? Literalmente hay 4 etapas del sueño y llegar a la 4ª etapa es literalmente cuando tenemos un sueño reparador, movimientos lentos de los ojos y en ese momento o al siguiente día, a las 8 horas después de haber dormido, nos sentimos literalmente descansados, con ganas de seguir adelante en nuestras actividades tanto intelectuales como físicas. Entonces literalmente de manera coloquial podemos identificar que un sueño reparador es el que nosotros necesitamos para poder recargar pilas, en pocas palabras, para continuar con nuestras actividades. Aclarando, en la mayoría de los seres humanos, y la literatura refiere que un promedio de 8 horas, dependiendo de la edad, las actividades, entre otras cosas, serán necesarias y o suficientes para obtener un sueño reparador. Sin embargo, hay personas que puedan tener un poco menos o más horas y de esa manera es la necesidad básica de ese ser humano para obtener el sueño reparador. Probablemente tú me puedes decir, oye Enrique, es que yo con 6 horas perfectamente descanso, sin broncas, me duermo a las 12, me levanto a las 6 y pum, 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 me voy a chambear, me voy a estudiar, me voy a la escuela y la paso bomba, ¿no? Entonces, literalmente es completamente relacionado con eso. Y completamente individualizado. Muy Sí, importante aquí hacer hincapié que, ojo, un sueño reparador está estrictamente relacionado con cómo van a, digamos que, administrarse las hormonas de apetito y saciedad en el cuerpo. Es decir, si nosotros no logramos tener un sueño reparador que nos haga sentir satisfechos, digamos, al día siguiente o con ganas de seguir adelante, nuestras señales de hambre y saciedad y la administración de la glucosa en sangre, como sería digamos que la buena síntesis de la insulina, no se dan. Así de sencillo. Entonces, todas nuestras señales de tengo hambre o estoy satisfecho dependerán del número de horas que hayamos tenido de un sueño reparador. Así es que, pues muy interesante estar hablando del sueño reparador. Nos tenemos que ir al corte, pero regresando, quisiera que siguiéramos platicando acerca de este tema tan interesante. Ya platicábamos acerca de los antecedentes del síndrome de fatiga crónica, de los síntomas, de los tipos de dolores que se van a presentar. Y yo quisiera que platicáramos de, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya lo identificamos, cómo se hace el diagnóstico y teniendo un diagnóstico, cómo le vamos a hacer y por supuesto, nutricionalmente hablando,
de qué se trata esto que nos mencionabas tan interesante, que puede tener que ver con algún tipo de deficiencia nutricional. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, hablando de un tema súper interesante con, además, un súper invitado, el doctor González, Enrique González, que nos estaba platicando acerca del síndrome de fatiga crónica. Ya decíamos, doctor, las características, los posibles antecedentes y bueno, pues los síntomas se parecen a todo. Exacto. ¿Cómo le vamos a hacer para diagnosticarlo? Porque la verdad es que yo estoy segura que más de uno de los radioescuchas le está checando, decir, bueno, ando cansado, me siento como que con dolorcito de garganta, siento que como que no rindo, no tengo un buen dormir, etcétera, pero pues estos síntomas pueden parecerse a ¿qué? Luis Auditorio, claramente es una pregunta de los $1,000 millones. Fíjense que este tipo de padecimientos se parece a muchas cosas. Trastornos de tiroides, como por ejemplo hipotiroidismo, trastornos neurovegetativos, la famosa hipotensión ortostática, que nos paramos también de la cama y nos sentimos mareados, se nos bajó la presión arterial, trastornos como fibromialgia, es lo que más se le parece. ¿Qué características existen de diferencia entre la fibromialgia, por ejemplo? Muchos de ustedes, auditorio, habrán escuchado lo que significa la fibromialgia, pues es un padecimiento muy parecido al síndrome de fatiga crónica, pero que se relaciona también de manera importante con depresión. ¿De acuerdo? Y esta condición pues también nos hace la gran diferencia. La fibromialgia, por ejemplo, no tiene fiebre, no tiene inflamación de los ganglios, pero sí tiene contracturas musculares, también el cansancio intenso, entre otras cosas. Entonces, cabe aclarar que no existe una prueba de laboratorio ni un biomarcador específico, prácticamente es un diagnóstico por descarte, en pocas palabras. Después de haber investigado cualquier cantidad de trastornos de insulina, como lo que tú magistralmente manejas, de repente en la noche con el sudor y el cansancio, trastornos de hipoglucemias reactivas o de repente una carga importantísima de glucosa, nuestro refresco ese negro que nos echamos todos los días. Entonces, bueno, mucha gente lo hace y literalmente después de eso, pues como es un carbohidrato, literalmente no lo utiliza muy bien el organismo y rápidamente ocasiona una hipoglucemia reactiva. Oye, pero si ya tomé glucosa, mira mi refresquito negro maravilloso y delicioso y mágico, y voy para abajo, ¿no? Y al rato me siento cansadísimo, terriblemente mal, y literalmente puede estar relacionado con esto, ¿no? Entonces la fibromialgia también es uno de los diagnósticos diferenciales, problemas de hipotiroidismo, trastornos de la utilización de la insulina y o la glucosa, etcétera. Entonces, aclarando de nueva cuenta, no existe un estudio de laboratorio o gabinete que nos haga identificarlo. Ya una vez descartando cualquier otro tipo de padecimiento, podemos identificar que tiene un síndrome de fatiga crónica. Entonces, aquí hacer hincapié, ojo, si tú estás cansado, si estás teniendo una serie de síntomas parecidos a estos y lo resuelves con un refresco negro y se te quita, te lo juro que no es síndrome de fatiga crónica, no va por ahí, o sea, no inventen. Si se resuelve con azúcar, ese cansancio que estás sintiendo, discúlpame, pero va con una pésima administración del azúcar en sangre. Lo está resolviendo de manera aguda y eso no te va a llevar a ningún lado. Bueno, sí te va a llevar a algún lado, se llama prediabetes y luego diabetes, ¿no? Sí. Y lo vas a encontrar en 6 de cada 10 personas que conozcas, pero entonces, nada de que si mi cansancio se resuelve con un refresquito negro, entonces tengo síndrome de fatiga crónica, no inventen. Pero, digo, vamos a ponerle las cosas como son, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿quién va a hacer este diagnóstico, doctor? Bien, qué importante pregunta. Normalmente los médicos hacemos el diagnóstico, sin embargo, no somos los únicos que manejamos este tipo de padecimientos. Existe un equipo multidisciplinario de nutrición, de medicina en general, puede ser medicina general, un reumatólogo, por ejemplo, un médico internista, un médico especialista en endocrinología, quizá un cardiólogo también, y de la mano con psicoterapia. Enrique, ¿pero por qué sucede todo esto?
esto? ¿O por qué necesitamos a tanta gente? Porque ya vimos que las causas están relacionadas de manera importante también con trastornos del sueño, con trastornos alimenticios y sí, ¿por qué no? Con condiciones médicas y antecedentes importantes. Cabe aclarar también que para llegar a un diagnóstico de este tipo, además de hacer los estudios de gabinete y laboratorio pertinentes, pues es un historial clínico completo y una exploración tanto física como mental. Hay pacientes que tienen las características o condiciones como en la fibromialgia, que son pacientes del género femenino, que tienen una estructura emocional muy específica y muy rígida y que esas pacientes tienen una predisposición superior a llegar a estas condiciones. Por lo tanto, debemos de hacer un análisis completo y aclarando tanto diagnóstico como tratamiento. Esto es individualizado, un saco a la medida. ¿De acuerdo? Recordemos que hay enfermos, no enfermedades, y de esa manera podremos llegar a un manejo lo más adecuado. La terapia familiar también refiere a algo del famosísimo empoderamiento, pues es que el ser humano se dé cuenta de su realidad y de sus posibilidades y o limitaciones. Ok, no puedes irte a jugar fútbol 6 horas el sábado, pues porque necesitas irte más leve, etcétera, ¿no? Ir descansando, ir teniendo estos espacios. Ahora, Doc, nos hablabas acerca de del que tiene o puede tener que ver el síndrome con alguna deficiencia nutricional. ¿De qué nos hablas con respecto a las deficiencias? Principalmente multivitamínicos, ambos de tipo, sobre todo liposoluble, A, D, E, K, hidrosoluble ocasionalmente. Hay pacientes que llegan con su medicamento intramuscular o vía oral de complejo B o la B12 cianocobalamina, que es una precursora también de formación de sangre, en pocas palabras, y eso dicen, no, pues es que la anemia y cuánta cosa, nos vamos a recuperar de una manera fantástica. Se lo ponen y pueden durar un par de semanas, quizá un mes, porque es hidrosoluble, entendemos como una vitamina hidrosoluble que se elimina o tiene una relación directa con el agua. Una liposoluble es una vitamina de depósito y esa, si no la necesitamos y la ingerimos exógenamente, o sea, con pastillas o algún suplemento, pues puede haber incluso intoxicación. Entonces las hidrosolubles, mientras funciona bien el riñón, se van y temporalmente nos harán sentir mejor, pero si la situación continúa y no utilizamos otras estrategias u otras herramientas para poderlo manejar, vamos a seguir de la misma manera o peor. Ok, entonces el paciente con síndrome de fatiga crónica, digamos que va a mejorar si damos vitaminas y minerales, o está relacionado a que no las consume. ¿Qué pasa ahí? Inicialmente no las consume y va a mejorar con su suplementación. Okay. Nos vamos a las garnachitas, ahora con el famoso IVA, nos vamos a las garnachas de fin de semana y nos vamos a tanta cosa. O en la mañana, son las 11, 12 del día, me agarro mi refresco negro y mi torta ahogada o cuanta cosa. Y de esa manera, bueno, estamos recibiendo carbohidratos y estamos recibiendo proteínas, pero qué cantidad de vitaminas o minerales podemos estar ingiriendo. Y si esa es nuestra comida, después de las 11, la que sigue la hacemos a las 8 de la noche, con 10 tacos en el puesto de la esquina y también nuestro refresco oscuro. Entonces, bueno, pues qué condiciones y qué características relacionado con un estrés terrible, andar chambeando todo el santo día, emociones, pareja, familia, hijos, economía, sobrepeso, obesidad y un etcétera infinito. Etcétera infinito. No, pues no. Realmente sí. O sea, se puede relacionar con una serie de cosas porque yo creo que a más de uno le checó estas condiciones como tan típicas de andar chambeando todo el santo día, no darle importancia a la comida y sobre todo lo que nos decías, que puede tener que ver pues con el no consumo de vitaminas y minerales. Ahora, doctor, ¿pudiera ser también con un síndrome de, por ejemplo, de malabsorción? Que no estemos, o sea, a lo mejor sí me lo estoy comiendo, pero a lo mejor no lo estoy absorbiendo. ¿Puede ser? Recordemos que uno de los síntomas principales de un trastorno que se llama colon irritable o colitis, que lo conocemos coloquialmente, dos de los síntomas principales que se pueden presentar es o estreñimiento o diarrea. Y cuando se presenta diarrea podemos perder infinidad de cosas, tanto nutrientes, macronutrientes, minerales, vitaminas también, porque el intestino delgado sabemos que es el lugar donde mayormente se absorben toda esta cantidad de sustancias. Y por otro lado, bueno, pues el proceso de evacuaciones diarreicas pues hace que perdamos tanto lactobacilos como vitaminas, entre otras cosas. Entonces, lo más coloquial que todo el mundo podemos tener, pues es un síndrome de colon irritable, que puede ser una causa
cosa, junto con, insisto, N cantidad de diagnósticos adicionales, ¿no? Bien, entonces, muy interesante el tema del día de hoy. Y bueno, sí entender, que creo que nos está quedando bien claro, que no lo podemos como que sacarnos de la manga el diagnóstico y decir, se me hace que tengo, porque se me parecen los síntomas a lo que yo siento. Entonces, tiene que ser de la mano de un profesional, y ese profesional tiene que saber hacerlo y además tiene que individualizar el tratamiento. Regresando al corte, vamos a platicar acerca del tratamiento para el síndrome de fatiga crónica, el tratamiento específicamente nutricional. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy les traje una recetita muy sencilla de cómo hacer barras de proteína. Y esto les voy a decir que lo encontré en una página que ustedes pueden entrar y pueden encontrar muchos tips, que se llama hábitos.mx, que tiene muy buenas recomendaciones. Ojo, incentivan mucho el consumo de azúcar a través de algunas cosas que pudieran parecer naturales, pero natural o no, el azúcar es azúcar, ¿sí? Sí, los azúcares que tienen aditivos están un poco peor, pero no deja de ser azúcar. Entonces no se engañen, por favor. El hecho de que venga de un dátil no quiere decir que sea mejor o peor que el otro. La respuesta de insulina o la necesidad que tu cuerpo tiene de insulina para hacer que eso llegue de torrente sanguíneo a células es la misma. Entonces, nada más hay que tomar, digamos que con precaución, algunas de las recomendaciones, porque, bueno, no son médicos, ni tienen formación seria, pero tienen una buena cantidad de consejos de estilo de vida que te pueden dar. Ahí les va. Necesitamos para hacer estas barras de proteína 2 cucharadas de crema de cacahuate, sin endulzar ni nada, o sea, el cacahuate aplastado. Aquí la receta original viene con 8 dátiles sin hueso, 1 cucharada de chía, 1 taza de coco deshidratado, 3 cucharadas de avena cruda, 1 cucharada de cacao, un puño grande de nueces, y la receta original le pone miel. Yo les diría, no le pongas miel, no necesita más. Y un poco de 1 o 2 cucharadas de proteína, que puede ser vegetal, que puede ser el hemp, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo esto se licúa o lo puedes poner en el procesador de alimentos y se queda como una especie de plasta o semilíquida. Y esto se pone en un refractario con papel encerado y al refri. Y listo. Wow, eso es todo lo que tienes que hacer. Mejor no lo compres, hazlo en tu casa. Yo sé que es una lata, pero si te das chance de hacerlo, de elegir los alimentos, de pedirles a tus hijos que te ayuden a elegir los alimentos y ponerlos a que te ayuden a preparar los alimentos, créanme, van a incentivar un caminito más para tener un buen estilo de vida. Y bueno, nos quedamos platicando acerca del síndrome de fatiga crónica. Yo quisiera, doctor, ya nos dijiste cuáles son sus características, cuáles son los antecedentes, cuáles son la bola de síntomas y el diagnóstico diferencial que hay que hacer, pero bueno, yo quisiera que nos dijera más qué vamos a hacer con respecto al tratamiento. Ok. Hay que recordar que es un padecimiento o un síndrome muy complejo. Una de las fallas grandísimas en todo este manejo, pues es que el ser humano, por tantos síntomas tan difíciles y desgastantes, ocasiona que sea muy complicado apegarse a tratamiento, ¿no? También recordar que los síntomas pues son cambiantes e imprevisibles. De repente, en cualquier momento, puedo sentirme mucho más cansado a pesar de aparentemente estarme cuidando, pero intelectualmente hubo alguna emoción o alguna situación que me hizo brincar, y en ese momento dice uno, bueno, pues ya conozco el antecedente, poco a poco nos vamos conociendo. Es por eso la grandísima importancia de la asesoría nutricia, el apoyo con algunos analgésicos, si hay necesidad de multivitamínicos en caso de necesitarlo, y también, por supuesto, el caso emocional. Si nosotros no nos empoderamos, como dice la terapia familiar, no nos agarramos de la enfermedad y decimos, bueno, ok, voy a vivir junto con la enfermedad, no la enfermedad me va a llevar a mí. En ese momento entenderemos mucho más cosas y nos relajaremos incluso en el tratamiento. Yo sé que ya no puedo hacer la misma actividad de mi trabajo, probablemente puedo pedir algún cambio de puesto o pedir que se modifique un poco mi giro en la chamba. Si estás por la libre, pues hacer solo 1 o 2 días de actividad física fuera de casa y lo demás hacer algo de home office, entre otras cosas, ¿no? Pero es clarísimo y eso puede estar cambiando constantemente. Entonces, las emociones y el acudir con una persona, un psicoterapeuta que te ayude a entender este padecimiento y también
de qué manera manejarlo emocionalmente, porque otra vez ya tenía una fiesta o tenía mucho trabajo y ya me puse mal o tengo una crisis y órale, en cama, con dolores, medicamentos y cansancio hasta la pared de enfrente, ¿no? Entonces, inicialmente entender eso. ¿Qué tratamiento? Bueno, el tratamiento, insisto, es multidisciplinario. La manera en que nosotros entendamos qué tipo de alimentos son los más ecológicamente adecuados para nuestro cuerpo, ¿no? Ecológicamente hablando, ¿qué término, doctor? Muy bien, ¿ok? Sí. Entonces vamos a tener que hacerlo de manera individualizada. Tienes Integral. mucha participación, doctor. Nos dice por aquí Imelda Vargas e hijos. Es un honor tenerte de médico de cabecera. Te felicitamos, es un honor tenerte de amigo, doctor. Gracias, también. gracias. Anónima, Luisa, de 73 años, nos dice, tengo osteoartritis y desgaste de rodillas, inflamación en tobillo y rodilla, y dolor en músculos y articulaciones. Me siento muy cansada, tanto en el día como en la noche. Pregunta si puede ser un síndrome de fatiga crónica. Tiene una relación importantísima. ¿Por qué? Uno de los tratamientos ideales para este tipo de padecimientos, pues es la famosa cortisona, los corticosteroides de manera exógena. Y eso inicialmente nos puede ayudar a sentir bomba, pero a mediano o largo plazo nos ocasionan osteoporosis, también mala absorción del calcio. El calcio es importante para la contractura muscular y si estamos cansados, lógicamente podemos tener, o más bien si estamos tomando esos medicamentos, nos puede ocasionar disminución del uso de ese calcio en los músculos y nos sentimos sumamente cansados. Entonces, son diferentes estrategias. Sí puede estar relacionado, no específicamente el síndrome de fatiga crónica, pero consecuente a los posibles tratamientos y o evolución del padecimiento de la osteoartritis. De la osteoartritis, ¿no? Sí. Que honestamente no tenemos suficientes datos como para decir si sí o si no. Sí, claro. Creo que te tienen que revisar un médico porque puede ser, pero como bien dijimos, el síndrome se parece a muchas cosas, ¿no? Sí. Tiene síntomas. Por aquí nos dice, buenos días Luisa, gracias por estos programas tan buenos. Una pregunta, yo tengo muchos síntomas acerca de este tema de hoy y yo no duermo bien y me siento muy cansada. Lo mío es crónico de muchos años, pero ahora ya me siento mal y me mareo. Y empecé un trabajo fuera de casa porque ya mis hijas se fueron, pero me siento muy cansada. No sé qué, dice, tomo clonazepam para dormir, no sé si serán los efectos del medicamento. ¿Qué debo cambiar o qué debo hacer? Carla desde Austin nos escribe. Hola, Carla de Austin. Bueno, característicamente el tomar el clonazepam pues puede ser una buena estrategia para poder encontrar todas las fases del sueño reparador. Sin embargo, si ya vemos que esta estrategia, como probablemente pueda ser la única que estás utilizando, Carla, pues existirá la necesidad de pues acudir a un médico, a un profesional de la salud para saber si no hay algo asociado, si no hay hipotiroidismo, si no hay hipotensión arterial, trastornos en el uso de la insulina en el cuerpo, de la glucosa, entre otras muchísimas cosas. Por lo tanto, me parece que tenemos muchas posibilidades de estudiarte. Seguramente allá donde estás habrá mucho profesional de la salud que te pueda ayudar para idealmente identificar lo que tú tienes. ¿Por dónde va? Dice, buenos días, soy Rosy, ¿me podrían recomendar unas vitaminas para mi hijo de 12? Porque dice que se siente cansado y sin ganas de hacer actividades y hasta mareado y van varias veces que me lo dice. ¿Qué puedes decirle a Rosy? Bien, Rosy, inicialmente puedo preguntarte también a la vez, pues, qué tipo de alimentación está llevando él, ¿no? A los 12 años, pues, uno es una bomba literal y es muy poco probable que tenga ese tipo de síntomas. Inicialmente con la alimentación y posteriormente cualquier otro síndrome o padecimiento, pues, está relacionado con ese cansancio tan grande, ¿no? No se le va a quitar con vitaminas. Sí. O sea, las vitaminas no dan energía. Entonces, por favor, no se engañen. Hay que estar viendo qué es lo que tienes tenido. Mejor te da una depresión y ni cuenta nos hemos dado. Exacto. Doctor, tus datos, por favor, que nos están preguntando aquí a través de WhatsApp, ¿dónde podemos ponernos en contacto contigo? Bien, doctor Enrique González, servidor, teléfono local en Guadalajara con la 33 3615 4669, celular o móvil 33 39 54 17 91 en la clínica Plexus, clínica del estrés, salud integral y cuidado paliativo. Francisco Rojas González 99, esquina Justo Sierra en la colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Bien, nuevamente tus teléfonos. 3615 4669 con la DA 33 y teléfono móvil o celular 3339 54 17 91. Nos dice por aquí, compré un stevia de caja, pero en los ingredientes dice que contiene dextrosa. ¿Es malo? Sí, es azúcar. Recuerda que los stevias comerciales traen azúcar, lo siento, no son opción. Sí. ¿Sale? Los stevias comerciales no son. Hace 3 meses no traían azúcar y ahora lo están poniendo en la etiqueta, entonces no son opción para el consumo regular. Adriana González de la Colonia Independencia
farmacia. ¿Puedes repetir la receta de las barras de proteína? Te la paso mañana, Adriana, con todo gusto. Guadalupe Martínez de Oblatos, tengo una hija que tiene piedras en el riñón, ¿le puedo dar jugo verde? También padece de estreñimiento. Lleva espinaca, pepino, apio y almendra. Guadalupe, la verdad es que tiene que llevar un tratamiento completo. O sea, el que le des o no un jugo no necesariamente va a empeorar o no necesariamente va a mejorar el problema. Necesita llevar un tratamiento completo. Hay que ver qué medicamento está llevando, de qué están hechas esas piedras, por ejemplo. Creo que tienes que llevarla a que la revisen. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, por tu tiempo, querida muchísimas Luisa. gracias por tu información y de verdad, muchas gracias por haber podido estar tan temprano en esta mañana. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Bien, los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Quédense en Radio Mujer el día de hoy, empezando el mes en este ombliguito de semana. Que tengan un excelente día.